Buenas tardes, jóvenes. Bueno, acá lo que ahora tenemos es, hemos visto lo que son los circuitos serie, paralelo, y en este caso son los circuitos mixtos. Ya los circuitos mixtos es una relación entre lo que son los circuitos series y paralelo. Ya, en esta oportunidad vamos a aplicar eh, la ley de Ohm, ya, las leyes eléctricas con respecto a Kirchhoff. eh, pero no van a estar anotados ahora, ya como los circuitos serie y el circuito paralelo que anotaba la fórmula. En este caso, vamos a aplicar nomás, ya aplicar. Entonces, analizando siempre el circuito, siempre lo vamos a analizar desde la resistencia más alejada a la fuente hacia la fuente, ¿ya? En este caso, las resistencias que están más alejadas de la fuente son estas que están acá, ¿ya? Y acá hay que empezar a aplicar un poco conceptos, ¿ya? Si usted se imagina aquí una corriente circulando en este espacio nomás, entre estas dos resistencias, no existe ningún nodo. Entonces yo inmediatamente yo puedo entender que eh, la resistencia número 3 y resistencia número 4 están en serie, ¿ya? Están en serie, ¿ya? Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff, cuando tenemos tenemos resistencia en serie, ¿qué se hace? Siempre se van a sumar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estas dos resistencias que están acá se van a sumar, ¿ya? Sí o sí. Entonces, para resolver estos tipos de circuitos, como consejo, es importante ir achicando el circuito, ¿ya? Y es lo que vamos a hacer justamente ahora. Entonces, yo tengo acá la fuente, ¿ya? Voltaje total. Tengo acá una resistencia. Tengo acá una resistencia, ¿ya? Y acá tengo la resistencia que voy a sumar, que son estas dos. Esas dos resistencias se van a sumar. En este caso, lo voy a poner de color verde. Se van a fusionar y se va a transformar en una resistencia de 30 ohm, ¿ya? Que es la suma simple de 20 más 10, que es eso. Esas dos resistencias, ya que están en serie, se van a sumar. Entonces este método es de método de reducción, ¿ya? Cada vez yo lo voy reduciendo desde la derecha hacia la fuente. Y eso es sumamente importante. Entonces acá tengo, con rojo, tengo los 30 ohm, ¿ya? Si se dan cuenta, en este minuto yo tengo dos resistencias que están. Si yo circulo una corriente por acá, llega a un nodo, ¿cierto? Entonces, automáticamente lo que yo tengo acá son dos resistencias que están en paralelo. Entonces aplico la ley de Kirchhoff, ya, de resistencia en paralelo. Entonces aplico qué cosa. Es importante ver los otros videos porque ahí se explica claramente esto. Entonces acá aplicamos la fórmula. Yo enseñé dos fórmulas para calcular resistencia. En este caso voy a aplicar la que es para dos resistencias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sería la R1 por la R2, R1 más la R2. Entonces, en este caso sería 30 por 30, 30 más 30, ¿ya? En este caso son valores iguales porque lo pensé de esa manera, ya para hacer mucho más rápido el cálculo. Pero perfectamente no era necesario que se dé este caso que sea 30 y 30. Podría haber sido 30 y 100, o 1 kilo ohm y 3 kilos. Ya, eso ahí hay que aplicar calculadoras, nada más que eso. Y esto me va a dar de resultado 15 ohm. ¿Ya? También importante indicar que si yo tengo dos resistencias que son exactamente iguales, el resultado siempre va a ser la mitad, como está comprobado según este cálculo, ¿ya? Entonces, ¿qué logramos con esto? Logramos que nuestro circuito ahora es mucho más chiquitito. Ya tengo acá una corriente, o sea, tengo una resistencia, ¿ya? Y acá vamos a hacerlo con verde de nuevo. Tengo una resistencia aquí, que ahora en este caso es de 15 ohm. Y arriba también es de 15 ohm. Entonces lo que yo estoy logrando con esto es ir achicando el circuito, achicándolo para encontrar la resistencia total, ¿ya?
Entonces en este caso, si lo analizamos, acá circula una corriente y no pasa por ningún nodo. Entonces estas dos resistencias también se encuentran en serie, ¿ya? En serie. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un circuito resistencia en serie? Simplemente se suman, ¿ya? Simplemente se suman. Entonces, aquí voy a hacerlo con rojo. Yo logré tener una fuente que es de 60 volt, según lo que indica acá, y logré obtener una resistencia, ahí, vamos a hacerlo con verde también, una resistencia que es de 15 más 15, 30 ohm. Entonces, si yo empiezo a analizar esto un poquitito más, vamos a hacerlo con salmón. Voltaje total, tengo 60 volt, resistencia total, tengo 30 ohm, según lo que está acá abajo, ¿cierto? Y me falta calcular la intensidad de corriente, que es voltaje dividido en resistencia. Voltaje 60, resistencia es 30, y eso me va a dar como el resultado 2 amperes. Entonces, gracias a este método yo puedo comprender, puedo ir achicando el circuito hasta llegar hasta encontrar su resistencia total, y gracias a eso, aplicando la ley de Ohm, ya pude encontrar lo que es la corriente eléctrica total del circuito, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir que el resultado sea 2 ohm? Vamos a hacer acá un poco de zoom, ahí. ¿Qué quiere decir eso? Significa que por acá está circulando una corriente de 2 ohm, o sea, 2 amperes, ¿ya? Y que va a llegar aquí a este nodo, y que luego va a circular una corriente hacia abajo, que todavía no lo sé cuánto es, ¿ya? No lo sabemos. Y que me va a sobrar una corriente que va a ir en esta dirección, ¿ya? Bueno, y esa corriente también va a bajar por acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ya, vamos a borrar acá, vamos a borrar aquí, para poder seguir resolviendo y encontrando todos los voltajes y todas las corrientes del circuito, ¿ya? Que es la parte difícil, que muchos alumnos, esta parte es la parte clave para poder resolver este tipo de ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más calmado posible. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para poder calcular los voltajes y las corrientes, ahora sí, parte desde la fuente hacia la resistencia más lejana, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la primera resistencia que tenemos acá es esta. Entonces, si se dan cuenta, tengo resistencia y tengo corriente. ¿Qué puedo calcular? El voltaje, ¿ya? ¿Y cómo lo aplico? Con la ley de Ohm, simplemente con la ley de Ohm. Entonces, vamos a hacerlo acá abajito, ahí sí. Entonces tenemos acá voltaje de la resistencia número 1 es corriente de la resistencia 1 por la resistencia 1. Entonces la corriente total es 2 amperes, pero esa corriente total es justo la que sale por acá y es la misma que pasa por esta resistencia. Entonces la corriente de la R1 es igual a la corriente total, o sea, son 2 amperes. Y eso por la R1, que vale 15 ohm, ya, ahí está el ohm, y 2 por 15, en este caso me va a dar 30 volt. Significa que en este espacio yo tengo, entre este punto y este punto, tengo 30 volt, ¿ya? Entonces, ahora viene la parte importante. Vamos a aplicar vamos a aplicar la ley de voltaje de un circuito serie. Lo vamos a hacer de dos maneras, de una manera matemática y de una manera lógica, ¿ya? Entonces, veamos acá. Según la ley de Kirchhoff de circuito serie, según la ley de Kirchhoff la ley de Kirchhoff de voltaje, circuito serie, voltaje total es igual voltaje de la R1 más el voltaje de la R2 más el voltaje de la R3 y así, ¿cierto? Pero miren acá lo que tengo. Fíjense lo que tengo acá. Vamos a hacerlo con este lápiz para que se vea. Tengo voltaje total
voltaje total, tengo 60 volts. Voltaje de la R1 tengo, ahí está, tengo 30 volts. Y voltaje de la R2 no lo tengo, no sé cuánto es. Entonces lo vamos a resolver como una ecuación. 60 volts es igual 30 volts más voltaje de la R2. ¿Cuánto me falta para tener 30 más cuánto me da 60 volts? Entonces eso es 30 volts. 30 volts es igual al voltaje de la R2. O sea, la primera resistencia se llevó la mitad de voltaje. ¿Ya? Entonces, esos 30 volts es de voltaje de la R2. O sea, aquí, ese voltaje es 30 volts. Porque 30 más 30 me va a dar 60 volts. Esa es la forma lógica. ¿Ya? Entonces, ahora ya sabemos que acá yo tengo 30 ohms y también tengo 30 volts. Si yo tengo acá voltaje y tengo resistencia, ¿qué me falta calcular acá? Es la corriente, ¿ya? Y la corriente de la resistencia número 2, corriente es voltaje dividido en resistencia, según la ley de Ohm. Voltaje de la resistencia 2 dividido la resistencia 2. Entonces en este caso sería el voltaje 30 volts, que es lo que me dio acá abajo, ¿ya? Dividido en 30 ohm. Entonces esto me da 1 ampere. Significa que acá abajo tengo yo una corriente de 1 ampere. ¿Ya? Así se va resolviendo esto. Es harta lógica, ¿ya? Harto de estudio. Si yo acá tengo 2 amperes, voy a marcarlo acá con este puntero. Si tengo 2 amperes que va en esta dirección y se me escapa 1 ampere para acá, ¿cuánto me sobra para el otro lado? Sí o sí 1 ampere. Eso es lógica más que nada, ¿ya? Sí o sí 1 ampere. Entonces, ¿cuánto es la corriente de la resistencia 3? Ahí tengo el 3. ¿Cuánto es la corriente? Es justamente 1 ampere. Porque la corriente que se escapa, que está acá, que es 1 ampere, pasa justamente por acá. Entonces yo podría decir inmediatamente que la corriente de la resistencia número 3 es 1 ampere. ¿Ya? 1 ampere. ¿Y por qué 1 ampere? Porque restamos los 2 amperes que van por acá, ahí están los 2 amperes, menos 1 ampere, y lo que sobra es lo que tenemos nosotros acá, que en este caso sería 1 ampere. Y por ser un circuito serie, y un circuito serie la corriente siempre es la misma, ¿cuánto es la corriente de la resistencia número 4? También es 1 ampere, porque es un circuito serie. ¿Ya? 1 ampere. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto ahora? Podemos calcular los voltajes. El voltaje de la resistencia número 3, o sea, yo quiero saber el voltaje que está acá. Y para encontrar voltaje, yo necesito saber, según la ley de Ohm, la corriente de la resistencia 3 por la resistencia número 3. O sea, 20, miento. Deje borrar acá. ¿Cuánto es la corriente que teníamos ahí? 1 ampere por 20 ohm. Entonces yo tengo acá 20 volts, porque estoy contando voltaje. ¿Ya? Voltaje. Y voltaje de la resistencia número 4 es corriente de la R4 por la resistencia 4, o sea, 1 ampere, de nuevo, porque es un circuito serie, por la resistencia número 4, que es 10. Y eso me da 10 ohms. 10 volts. ¿Ya? Y si yo sumo, esta es la parte entretenida de esto, si yo sumo los voltajes de acá, que son en este caso 20 volts y 10 volts, me da 30. Y es justamente los voltajes que yo tengo en estos puntos, 30 volts. Ahí están los 30 volts y es lo que yo tengo aquí. O sea, la suma de eso me tiene que dar lo que tengo acá. Y la suma de esto más eso es lo que tiene que darme acá. De hecho, acá yo tengo 30 volts, acá tengo 30 volts y acá me tengo 60. 30 más 30, 60. 20 más 10 volts me da lo que tengo acá, 30 volts. ¿Ya? En este caso coincidió, porque acá tengo 1 ampere de corriente, coincidió que el voltaje también es 20 volts, igual que 20 ohms, y acá tengo 10 volts.
Entonces con eso yo pude encontrar todos los circuitos, o sea, encontré todas las variables eléctricas, ¿ya? Ya chicos, espero que les haya gustado cómo se resuelve estos tipos de circuitos mixtos. Hay que hacerlo con calma, siempre desde lo más lejano de la fuente hacia la fuente, para encontrar la resistencia, achicando el circuito, y luego desde la fuente hacia la resistencia más lejana, encontrando los voltajes y las corrientes. Y siempre, pero siempre, en estos tipos de circuitos se tienen que aplicar las leyes eléctricas, en este caso ley de Ohm. Apliqué mucho ley de Ohm y apliqué mucho lo que son las leyes de Kirchhoff, LKI, LKB, ¿ya? Y hay que estudiarlo y practicar harto para poder llegar a este nivel de poder resolver las cosas y aplicando conceptos, ¿ya? Conceptos eléctricos. Ya chicos, nos estamos viendo. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre el teorema de Maya. Nos vemos.